En fechas recientes se habla mucho de la negociación del Tratado de Comercio con Estados Unidos, de las remesas, de todo lo que tiene que ver con la economía, pero se olvida un tema fundamental que es la salud. ¿Quién está a cargo, quién está cuidando la salud de los migrantes? Le pedimos que nos acompañe hoy en Diálogos desde la Frontera porque vamos a platicar sobre este tema con la doctora Yetza Bojorquez. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván. Esto es el programa Diálogos desde la Frontera, que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy nos da un poquito de su tiempo y de su conocimiento la doctora Yetza Bojorquez Chapela. Ella es doctora en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente es profesora e investigadora adscrita al Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte. Sus líneas de investigación son migración y salud, determinantes sociales en salud y salud mental. Y le agradecemos mucho que se haya dado tiempo, doctora, porque sabemos que está usted muy ocupada y ocupada precisamente en este tema, ¿no? Estamos en mayo del 2026, prácticamente un año y medio de la administración de Donald Trump, y mientras nos distraemos mucho con muchos temas, se nos olvida que los migrantes son seres humanos que se enferman. ¿Y cómo está este tema? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de estos meses? Bienvenida de nueva cuenta, la escuchamos. Muchas gracias, y bueno, muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Sí, creo que es muy interesante. Ha habido un cambio pues radical en muchos aspectos de la situación migratoria en México y en el mundo, yo diría, ¿no? Después de la entrada de la administración Trump. Y en el aspecto de la salud, y visto desde el punto de vista de México, yo resaltaría dos aspectos. Por un lado, el hecho de las deportaciones y los retornos de personas mexicanas, que aunque no han sido tan masivos como en algún momento se esperó, sí tienen características particulares que yo diría que impactan principalmente la salud mental. Este ambiente como de terror que ha generado las acciones en Estados Unidos en relación con las deportaciones, hace que las personas que regresan a México en muchos casos pues sí hayan sufrido experiencias realmente traumáticas, ¿no? Ese sería uno de los aspectos. Y el otro es pensando en esta migración que considerábamos en tránsito por México, que tenía la intención de llegar a Estados Unidos y que ahora está prácticamente interrumpida. Y eso ha hecho que en muchos casos las personas pues ya se estén quedando en México y entonces se están integrando en la sociedad mexicana y teniendo dificultades en el aspecto de salud para recibir pues su derecho a la salud como les correspondería como personas que viven en México. Es decir, más que nada el impacto es en la salud mental, pero todas estas personas, doctora, que necesitan tratamientos, que tienen enfermedades dentro de lo que se podría entrecomillar más delicadas, que requieren atención médica permanente, esa población imagino que no está yendo a sus tratamientos. Bueno, esa situación ya existía, de hecho, con las personas migrantes mexicanas de retorno, por diferentes razones, deportadas, repatriadas o por retorno voluntario, porque en general estas personas que regresan desde Estados Unidos son personas de edad relativamente mayor, digamos, que muchas veces regresan pues porque ya se acabó su vida laboral en Estados Unidos y se vienen a México a pasar pues sus últimos años. Y en esos casos se trata de personas que pueden haber tenido enfermedades crónicas mientras vivían en Estados Unidos y que dado que las personas mexicanas en ese país tienen muy poco acceso a los servicios de salud comparados con otros grupos de la población, pues no han tratado bien esas enfermedades, no les han dado seguimiento. Entonces sí, regresan ya con complicaciones o con enfermedades en estado más avanzado. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, lo que mencionaba sobre las personas que considerábamos en tránsito y que ahora ya se están quedando en México, bueno, en este caso también hay personas que necesitan este tipo de atención a enfermedades crónicas o más graves, como decías, ¿no? Temas como cáncer y eso. Y lo que están enfrentando, pues es una situación que en realidad abarca a toda la población mexicana, que es un grado importante de desabasto, digo, no es total, es cierto que no es total, pero es un grado importante de desabasto en el sistema de salud mexicano, en el que no existen los medicamentos, los especialistas, los servicios necesarios para atender enfermedades graves. Entonces es, por así decirlo, una población desatendida por ambos lados. Esta población que tiene muchos años de haber trabajado en Estados Unidos y que, como usted dice, se regresa a pasar sus últimos años, no generó ningún derecho, o sea, rindieron todo lo que pudieron con la mejor época de su vida y regresan enfermos y
y pues por así decirlo solos. Exactamente, eso es muy importante. Y visto desde el punto de vista del sistema de salud mexicano, de lo que se trata es de personas que justamente, como dices, en su momento no generaron un aseguramiento, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que ahora son atendidos en el sistema, o pueden ser atendidos en el sistema público, y que al mismo tiempo, pues este descuido crónico de sus condiciones de salud hace que sea mucho más caro atenderlos ya en estos momentos que están regresando a México. Ahora, algunas de estas personas, pues lo que sí generaron fue una capacidad económica de pago para cotizar o pagar servicios privados, ¿no? Pero eso no es lo ideal. En principio se esperaría que estas personas pudieran ser cubiertas por el sistema público de México. No, y no todos, ¿verdad, doctora? Y no todos. Porque algunos mandan todo el recurso a sus casas y no logran tener un ahorro para la vejez. Esta situación de la juventud y la vejez me lleva a una reflexión. Últimamente he visto filas enormes de gente muy joven que están entrando a Estados Unidos a cuidar los campos porque pues se quedan, y precisamente son personas muy jóvenes que van a dar, porque como decía un compañero que los ha visto, tienen muchas jornadas muy fuertes de trabajo y las aguantan, pero ya después, o sea, viene este deterioro como el que usted nos menciona. Doctora, el otro aspecto que es muy importante y que usted nos menciona es lo de la salud mental. ¿Qué sucede cuando alguien no se atiende, está deprimido, tiene esta situación extrema de asustado, con miedo de que pueda pasar? Muchos de los migrantes viven con el temor de quedarse de la noche a la mañana sin nada, sin casa, sin dinero, sin familia. Entonces, ¿eso qué genera en la salud mental? Bueno, lo primero es que esa es una situación de estrés, ¿no? Por decirlo de una manera muy, muy general. Pero puede ir desde estrés hasta situaciones realmente traumáticas como las que ocurren cuando hay una separación familiar, y especialmente en este tipo de escenas tan violentas, ¿no?, que hemos estado viendo con las detenciones por parte de ICE. Entonces, la situación del estrés crónico y de la inseguridad crónica pues se va traduciendo en un estado de ansiedad, en un estado de depresión, de desgano, de sentimientos negativos, de pensamientos negativos. Y es importante decir que eso necesita atención, pero no significa que sea una enfermedad. O sea, cualquier persona sometida a esas circunstancias, pues por supuesto que reaccionaríamos de la misma manera. Entonces, la atención no hay que pensarla como una atención pues médica o psiquiátrica o así, sino ni siquiera psicológica necesariamente, sino más bien una atención desde el punto de vista psicosocial. Esto es, las redes de apoyo comunitarias, las redes de apoyo, pues a veces de la religión para algunas personas, de la familia para otras. Entonces, la importancia de que se facilite el acceso a estas redes de apoyo y de que haya pues iniciativas que permitan contener o mitigar los efectos de estas condiciones tan difíciles. Doctora, creo que vamos a hacer una pausa porque ya no nos da tiempo para replantear o para una respuesta de su parte. Le dejo una pregunta antes de irnos a pausa. Usted está cerca de esa línea de investigación, ha seguido esta situación de los migrantes. ¿Cómo calificar ahorita, verdad, comparado con otras épocas, comparado incluso con los últimos años de Biden ahorita? ¿Cómo la califica? ¿Y qué sucede con las nuevas generaciones? ¿Qué desarrollo de enfermedades ve usted como académica que estudia este tema? Hacemos pausa y regresamos con nuestra invitada hoy en Diálogos desde la Frontera.
Bien, estamos de regreso en esta conversación con la doctora Yesa Bojorquez y le dije una pregunta. Sí me gustaría como esa especie de codificación o comparación para que nos demos una idea de lo que está pasando. Sí, bueno, primero que nada, y tú decías al principio, ¿quién está cuidando la salud de los migrantes, no? Creo que parte de cuidar la salud de los migrantes es tener datos acerca de la salud de los migrantes. Y desgraciadamente tenemos muy pocos datos representativos acerca de la salud de los migrantes. El sistema de salud en México no recolecta generalmente información sobre la condición de una persona, de si es migrante o no es migrante, o no es fácil acceder a esos datos, o no se completa la información. Entonces es muy difícil realmente hacer esta comparación que tú dices de una manera representativa. Ahora, quienes hemos estado trabajando en campo, que tenemos una visión, pues, digamos, hasta cierto punto parcial de las condiciones, lo que en general vimos es que inmediatamente después del inicio de la administración Trump y que empezaron a verse todas estas medidas de endurecimiento de controles migratorios, sí hubo un momento en el que la salud mental de las personas migrantes pues sufrió mucho, ¿no? Estas personas que ya tenían su cita para entrar a solicitar asilo en Estados Unidos y que de repente les dijeron se canceló y ya nunca más te la vamos a dar. Entonces fue como una frustración muy intensa del proyecto migratorio que sí tuvo consecuencias importantes en ese momento. Pero al final las personas somos resilientes, ¿no? Y entonces se han ido adaptando con el tiempo las personas a la circunstancia, ya sea quienes decidieron regresarse a su país de origen, irse a otros lugares, empezar a encontrar trabajo en las ciudades en México. Entonces ha habido un proceso de adaptación que hace que en este momento, hasta donde yo me he dado cuenta, pero insisto, es solo una visión parcial, la situación de salud mental no sea, digamos, diferente a la que había antes, ¿no? Eso no quiere decir que sea buena en ningún momento. Ya desde antes era una situación difícil, pues porque las personas están viviendo circunstancias difíciles. Doctora, de repente me vino a la mente, hace algunos días cumplieron 10 años de vivir en esta frontera los haitianos. Uno ve a estas personas de esa nación y no las ve acongojadas o tristes o sintiéndose perseguidas, se ve que están a gusto. Esa sensación no la tienen los mexicanos o los migrantes en Estados Unidos. No están, vamos a decir, saben que no son aceptados y que en cualquier momento lo que usted dice, lo del ICE, que, o sea, viven con esa situación, entonces eso deteriora totalmente su calidad de vida. Hasta cierto punto, pero es que finalmente de lo que se trata es de la integración de las personas migrantes en los sitios a los que llegan, ¿no? Sea cual sea el sitio. Y la integración depende del ambiente y de muchos elementos del ambiente. Entonces, sí depende, por un lado, obviamente, de las políticas de los gobiernos, pero también depende de la existencia de diásporas y de la existencia de relaciones transnacionales y de muchas otras cosas, ¿no? Y de las diferencias entre gobiernos nacionales, locales, estatales. Entonces, no es tan fácil hacer una generalización de decir las personas no se sienten aceptadas, ¿no? En el caso de la migración mexicana y latinoamericana a Estados Unidos, en general, los indicadores de salud mental de los migrantes son mejores que los de la población general no migrante, digamos. Entonces, eso es un punto muy importante a considerar. Otra vez, la resiliencia y las capacidades individuales y comunitarias que hay en los lugares de recepción, de mantener condiciones que no son necesariamente malas para la salud mental. Esta población migrante, por así decirlo, no es atendida, como usted dice, no se tienen estadísticas de México ni en Estados Unidos. Está como en un limbo, ¿no? En Estados Unidos hay mejores estadísticas de migración que en México, porque hay más encuestas, porque las encuestas casi siempre sí preguntan el tema de migración, obviamente porque es un tema pues, de mayor interés por el volumen de migración. México apenas nos estamos acostumbrando a ser un país de recepción de migrantes, entonces todavía no desarrollamos, yo creo, mucho de este esquema de estadísticas de migración. Esta recepción de migrantes se da precisamente en este periodo de gobierno, en donde lo que usted dice, muchas personas deciden, no, pues a lo mejor vamos a quedarnos aquí. Sí, cada vez más. ¿Dónde podemos poner los focos rojos, doctora? En el área de salud yo diría que en primer lugar en el acceso a servicios de salud y sobre todo en el hecho de que cuando una persona llega a un servicio de salud público haya los elementos para darle la atención que necesita. Y con los elementos me refiero sobre todo a medicamentos y otros insumos médicos y al personal especializado o que se requiera para cada tipo de situación. En cuanto al estado de salud de estas personas que regresan,
que ya no tienen otra alternativa más que regresar. ¿Hay algún estudio, alguna estadística, algunos datos que nos den luz sobre ese tema? Pues hay algunos, en su momento, ¿verdad? Con la CEMIF podíamos hacer un poco de eso, hay algunos otros estudios, pero en general lo que se ve es que depende mucho del grupo de edad, justamente. Digo, por circunstancias naturales, pero también porque, como hemos dicho, en general las personas mexicanas que trabajaron en Estados Unidos se insertaron en labores pues muy desgastantes físicamente, ¿no? Y además, en general, al vivir en Estados Unidos, el panorama de alimentación, el panorama de actividad física es muy conducente a las enfermedades crónicas. Me refiero especialmente a diabetes y a hipertensión. Entonces, en general, las personas que regresan y que son ya de un grupo de edad más avanzado, que han vivido mucho tiempo en Estados Unidos, tienen este problema muy, muy marcado. Por último, y antes de irnos a la pausa, me llama la atención un tema dentro de todo el esquema de salud, la nutrición. Esta parte que significa tantas cosas. Imagino que los niveles de nutrición de los mexicanos migrantes, o en general de los latinoamericanos, son mucho más deficientes en Estados Unidos que en los países de origen. Pues no necesariamente, porque muchas veces las personas salen del país de origen justamente por una condición de pobreza y de inseguridad alimentaria. Y de hambre. Y de hambre, hambre, definitivamente. Entonces, muchas veces al llegar a Estados Unidos, por ejemplo, pues sí pueden mejorar su alimentación en ese sentido. Ahora, por otro lado, lo que sí sucede es que generalmente las personas migrantes latinoamericanas en Estados Unidos tienen un consumo más alto en fibra y en algunos otros nutrientes, en general de frutas y verduras, por así decirlo, que la población local, por una cuestión pues, de costumbre, de lo que están acostumbrados a comer, ¿no? Pero eso se va perdiendo con el tiempo, y se va perdiendo además porque hay unas condiciones de vida que hacen muy difícil poder mantener ese tipo de alimentación. Si no tienes tiempo de cocinar, pues comes lo que encuentras en la calle, ¿no? Que finalmente no suele ser lo más saludable. En la actualidad, ¿usted está trabajando en un área de todo lo que estamos hablando en el programa? Sí, claro. En el área de alimentación estamos trabajando 2 proyectos diferentes acerca de la alimentación de migrantes en tránsito por México. Uno acerca de los cambios en las prácticas alimentarias y otro acerca de las capacidades de los albergues de sociedad civil que reciben a migrantes para mantener una alimentación saludable, adecuada para las personas que reciben. Cuáles son las razones por las que estos espacios muchas veces no pueden mantener esas condiciones de alimentación. Muy bien. Creo que vamos a hacer pausa para regresar con la tercera parte del programa del día de hoy. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Bien, seguimos en esta conversación, doctora. Yo quiero preguntarle, porque viene un evento
que es muy interesante en los próximos días y que precisamente se va a tocar como tema fundamental la salud. Si nos puede platicar acerca de esto. Sí, muchas gracias por preguntar por esto. Es una conferencia que estamos organizando sobre salud y migración. Va a ser aquí en el Colegio de la Frontera Norte, nuestras instalaciones en Tijuana, el 24 de junio, todo el día, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y es una conferencia que estamos organizando a partir del Nodo Latinoamérica y el Caribe de la Comisión Lancet de Migración y Salud. Lancet es una revista médica muy conocida, que hace comisiones de diferentes temas, ¿no?, de salud. Y uno de esos temas es salud y migración. Y quienes participamos como miembros de nodos regionales de esa comisión, pues hacemos diferentes tipos de eventos y esto se inserta en ese contexto. Y las conclusiones, la relevancia de esta junta y quiénes participan, qué organismos participan. Sí, vamos a tener personas de diferentes países, sobre todo de Latinoamérica, y también lo estamos haciendo en colaboración con una conferencia que se va a hacer en San Diego en esos mismos días sobre atención clínica a refugiados. Entonces vamos a tener personas pues, de diferentes países y el objetivo de la conferencia es compartir experiencias, tanto de investigación como de acción y de política pública y de intervención en relación con la salud de los migrantes, cómo mejorar la condición de salud de los migrantes en un contexto latinoamericano y con énfasis especial pues, en la región fronteriza binacional México-Estados Unidos. En estas políticas públicas, doctora, no sé si se pueda llegar a la evolución de que los países, las instituciones, las instancias que cuidan la salud se preocupen realmente porque al tener trabajadores sanos, pues van a tener ahora sí que una mejor calidad en la producción y una mejor calidad de vida para todos. No sé si usted estará de acuerdo y hasta dónde va la evolución con esa visión, pues. Bueno, el tema de salud laboral y de higiene en el trabajo y todo eso es algo que sí todos los países reconocen y de hecho en general las secretarías del trabajo, ministerios de trabajo tienen lineamientos y tienen inspecciones laborales justamente en ese sentido, ¿no? Que además no es solamente un tema económico, sino también pues, un tema del derecho a la salud de los trabajadores, ¿no? La cuestión es justamente que muchas veces esos marcos no se aplican en los casos de trabajadores migrantes, sobre todo cuando se trata de migración irregular, donde por su misma característica de irregularidad, pues se hacen cosas que no cumplen, digamos, con los mismos lineamientos de los países, ¿no? Claro, que no se cumplen si la situación fuera totalmente, lo entrecomillo, regular o legal de acuerdo a este criterio. Sí. Sí, entonces existe mucha explotación laboral de los trabajadores migrantes y como parte de esa explotación, condiciones laborales muy inadecuadas. No estoy pensando, por ejemplo, en trabajadores agrícolas a los que no les dan los elementos de protección necesarios para interactuar con el clima, ¿no? Con el calor, por ejemplo, si estás trabajando en un campo agrícola, para hidratarse, para cuidarse de los pesticidas, de los plaguicidas, ese tipo de cosas es muy importante. Este tema que acaba de tocar usted, y que bueno, ahora está denostado César Chávez, pero que fue muy importante, ¿no? El contacto con los pesticidas y los fertilizantes ha cambiado, ¿verdad? Ha mejorado. Sí ha mejorado relativamente, pero otra vez sigue habiendo una diferencia entre las condiciones en las que trabajan trabajadores migrantes y trabajadores no migrantes, digamos, ¿no? Y trabajadores irregulares y trabajadores migrantes regulares. Entonces sigue habiendo como una inequidad, una injusticia en las condiciones laborales de los trabajadores migrantes. Doctora, de nueva cuenta, volviendo a la reunión, ¿es la primera vez que se celebra una reunión de este tipo? ¿Se va a institucionalizar o usted cómo lo observa? En este marco de la Comisión Lancet, sí, es la primera vez que la hacemos en México. La Comisión Lancet, el nodo Latinoamérica de la Comisión Lancet ya había hecho reuniones previas, una vez fue en Costa Rica, otra vez fue en Bogotá, recientemente tuvimos una, y ahora la vamos a hacer en México. Y sí, la idea es mantener continuidad de estas reuniones, que justamente lo que tratan es de conjugar visiones de diferentes países y diferentes regiones, ¿no? Entonces aquí lo rico es el intercambio con colegas que están viendo fenómenos parecidos pero con características particulares en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe e incluso en Europa, en Asia, en África, en otros países y regiones. El hecho de que los trabajos, las conclusiones se den a conocer en una revista de tanta importancia como es Lancet, pues hace que las demás personas abran los ojos y vean qué está pasando con la salud de los migrantes. Sí, eso esperamos en realidad. Nosotros hemos publicado ya varios trabajos tanto como de investigación, como tipo más bien editorial, comentario y demás, en Lancet y sus revistas aliadas.
justamente en este sentido, y una de las cosas que queremos hacer en esta reunión es avanzar hacia la construcción de una propuesta de líneas de investigación prioritarias en migración y salud en la región de las Américas, digamos en este caso, ¿no? Porque también se incluiría Canadá y Estados Unidos. Por último, y antes de que se nos acabe el tiempo, se me había escapado esta pregunta. En los niveles de salud a nivel de sexualidad, de sexo, ¿quiénes son más sanos en las poblaciones migrantes, los hombres o las mujeres? No creo que sea una comparación que se pueda hacer muy fácilmente, porque si estamos hablando, por ejemplo, de embarazo y gestación, pues las personas con útero no son comparables con las personas sin útero. No sé, y hay diferentes factores de riesgo en ambos casos, entonces no es tan fácil decirlo en términos de quién está mejor o peor, digamos. ¿Y el cuidado de la salud? En general, el cuidado de la salud es mejor en las mujeres. Y hay muchas razones por las que sucede eso, desde que las mismas personas, por nuestra condición de formación de género, las mujeres estamos más acostumbradas a cuidar nuestra salud. En los hombres a veces se ve cuidar la salud como una debilidad, como que eso no hace falta. Entonces sí existe un mayor descuido de la salud por parte de los hombres en todas las áreas, no solo en salud sexual y reproductiva. Pero además los servicios de salud muchas veces tienen también cierto grado de prejuicio en ese sentido. Y entonces consideran que las mujeres necesitan una atención constante, mientras que los hombres no la necesitan. Y hay muchas más campañas dirigidas a mujeres que dirigidas a hombres, por ejemplo. Que pues tampoco es correcto, ¿eh? Doctora, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Una reflexión que quiera dejarnos? No, pues volver a esa pregunta inicial tuya que me gustó mucho de quién cuida la salud de los migrantes, ¿no? Y recordar que en México ser migrante no es una condición que, digamos, debería limitar de ninguna manera el cuidado a la salud. En México tenemos un artículo constitucional que dice que el acceso o el derecho a la protección en salud es universal, independiente de la condición de cualquier tipo, incluyendo la migratoria. La Ley General de Salud dice que las personas migrantes, independientemente de su condición, tienen derecho al acceso a servicios, pero todavía nos falta mucho para realizar eso, ¿no? Y hay que cumplirlo. Y hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y bueno, pues estaremos pendientes de esta reunión que se va a llevar a cabo aquí en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, pues agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, Óscar Ochoa, nuestro coordinador de estudio, y también a Iván Morales y Arturo Ruiz, nuestros becarios, y a Fabiana Ayala, que está al pendiente de los audios de este programa. Lo esperamos, por supuesto, en otro capítulo más de Diálogos desde la Frontera.